Hola personita del internet, ven, siéntate, come un sándwich, te voy a relatar una historia. Mi nombre es Jeff y esto es Jade Fénix, ponte cómodo. La tumba e historia de Omaira Sánchez, víctima de volcán en Colombia. Omaira Sánchez Garzón, Colombia, 28 de agosto de 1972. Armero, 16 de noviembre de 1985. Fue una niña colombiana de 13 años que murió víctima de la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985. Adquirió reconocimiento mundial al estar 3 días atrapada entre el lodo y restos de su propia casa, mientras las cámaras de televisión transmitían incesantemente sus últimas horas de vida. En el sitio donde padeció su agonía hay un cartel de la Fundación Armando Armero, que forma parte del Centro de Interpretación de la Memoria y la Tragedia de Armero. Después de que un lahar demoliese su casa, quedó atrapada bajo los escombros, sostenida por el brazo de su tía ya fallecida, permaneciendo en medio del lodo durante 3 días. Su valentía y dignidad conmovió a los periodistas y socorristas, quienes pusieron gran empeño en reconfortarla. Está la niña en un pozo, ahí. Entonces yo llego y le pregunto al socorrista, ¿qué pasa aquí? Y uno de la niña está atrapada. ¿Pero atrapada cómo? Porque estaba entre el agua hasta acá nomás. Después de 60 horas de lucha, murió, probablemente como resultado de la gangrena o hipotermia. Su muerte puso en relieve la incapacidad de los funcionarios para responder correctamente a la amenaza del volcán, en contraste con los esfuerzos de los voluntarios de rescate y los trabajadores por llegar y atender a las víctimas atrapadas, a pesar de los inadecuados suministros y equipos. Una fotografía suya tomada por el periodista Frank Forner poco antes de su muerte fue publicada en medios de prensa de todo el mundo. Posteriormente, la foto fue designada como foto del año de 1986. Omaira se ha mantenido como una figura en la cultura y religiosidad popular, recordada a través de la música, la literatura y artículos conmemorativos. El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción. A las 21:09 horas, flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando 4 lahares, flujos de lodo, tierra y escombros producto de la actividad volcánica, que descendieron por las laderas del Nevado a 60 km/h. Los lahares aumentaron su velocidad en los barrancos y se encaminaron hacia los cauces de los 6 ríos que nacían en el volcán. La población de Armero, ubicada a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue golpeada por dichos lahares, falleciendo más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Los pulsos debilitaron los edificios. Otro lahar mató a 1.800 personas en las cercanías de Chinchiná. En total, 23.000 personas murieron y 13 pueblos, además de Armero, fueron destruidos. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. Más o menos a las 6 de la mañana. Es decir, eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que era Armero. La pérdida de vidas se vio agravada por el fracaso de las autoridades en tomar medidas preventivas debido a la ausencia de señales claras de peligro inminente. No se habían registrado erupciones sustanciales del volcán desde 1845, lo que contribuyó a la complacencia. Los lugareños llamaban al volcán el León Dormido. En septiembre de 1985, debido a los terremotos y erupciones freáticas que sacudieron la zona alrededor del volcán, los funcionarios comenzaron a planificar la evacuación del área. Se preparó un mapa de riesgos en octubre, destacando el peligro de caídas de ceniza y rocas cerca de Murillo, Santa Isabel y el Líbano,
así como la amenaza de lahares en Mariquita, Guayabal, Chinchiná y Armero. El mapa fue mal distribuido para quienes estaban en mayor riesgo. Muchos de los sobrevivientes nunca habían oído hablar de él, aunque varios de los principales periódicos lo habían publicado. Henry Villegas, del Instituto Colombiano de Minería y Geología, declaró que los mapas demostraban claramente que Armero se vería afectado por los lahares, pero se encontró con la fuerte oposición de los intereses económicos. Él dijo que el corto tiempo entre el mapa de preparación y la erupción habían obstaculizado su oportuna distribución. El Congreso colombiano criticó a los científicos y a la defensa civil por el alarmismo, ya que el gobierno y el ejército estaban ocupados con la campaña de la guerrilla en Bogotá, la capital nacional, que entonces estaba en su apogeo. Pusimos los medios, la radio, y empezaron a transmitir, a decir que tranquilos, que eso era un peróxido del volcán, pero que si nos protegiéramos. Mi concepto era que ahí no teníamos peligro porque el volcán estaba muy lejos. Sin embargo, toda la tarde empezó a nublarse. El número de muertes se incrementó por la falta de alertas tempranas, el uso imprudente de la tierra, como el hecho de que los pueblos fueron construidos en la ruta probable de los lahares y la falta de preparación en las comunidades cercanas al volcán. Considerado uno de los peores desastres naturales de Colombia, la tragedia de Armero, como llegó a ser conocido, fue el segundo desastre volcánico más mortífero del siglo XX, solo superado por el de 1902, la erupción del monte Pelée. La erupción fue la cuarta más mortífera registrada desde 1500 a.C. Sus lahares fueron los más sangrientos en la historia volcánica. Durante las primeras horas después de que el flujo de lodo impactó, estuvo cubierta por concreto, pero metió su mano a través de una grieta entre los escombros. Después de que un rescatista notó que la mano de la niña sobresalía de una pila de escombros, él y los demás socorristas quitaron los azulejos y maderas en el transcurso de un día. Una vez que la joven fue liberada de la cintura para arriba, intentaron sacarla, pero se encontraron con que la tarea sería imposible sin romperle las piernas en el proceso. La otra opción era traer una motobomba que succionara el cada vez más alto nivel del agua en que estaba sumergida. La única motobomba disponible estaba en Medellín, lejos del sitio, y pertenecía a EPM, Empresas Públicas de Medellín. Cada vez que una persona la jalaba, el agua se agrupaba a su alrededor, por lo que parecía que iba a ahogarse si la soltaban. Entonces los trabajadores de rescate colocaron un neumático alrededor de su cuerpo para mantenerla a flote. Los buzos descubrieron que sus piernas estaban atrapadas debajo de una puerta hecha de ladrillos, con los brazos de su tía firmemente aferrados alrededor de sus piernas y pies. A pesar de su difícil situación, Omaira se mantuvo relativamente positiva. Le cantó a Germán Santa María Barragán, un periodista que trabajaba como voluntario. Pidió comida dulce, tomó soda y accedió a ser entrevistada. En la entrevista, Omaira Sánchez había dicho sus últimas palabras a su mamá. Madre, si me escuchas, quiero que reces por mí, para que todo salga bien. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. A veces, ella estaba asustada, oraba o lloraba. En la tercera noche comenzó a tener alucinaciones, diciendo que no quería llegar tarde a la escuela y mencionó un examen de matemáticas. Cerca del final de su vida, sus ojos se enrojecieron, su cara se hinchó y sus manos se tornaron blancas. En un momento pidió a las personas dejarla para que pudiera descansar. Horas más tarde, los trabajadores regresaron con una bomba y trataron de salvarla, pero sus piernas estaban dobladas en el concreto como si estuviera de rodillas, y era imposible liberarla sin cortar sus piernas. Careciendo del equipo quirúrgico para salvarla de los efectos de una amputación, los doctores presentes estuvieron de acuerdo en que sería más humano dejarla morir. En total, Omaira sufrió durante casi 3 noches, aproximadamente 60 horas.
antes de morir aproximadamente a las 10:05 horas del 16 de noviembre de 1985, probablemente debido a la gangrena o hipotermia. Su hermano sobrevivió a los lahares, su padre y su tía murieron. Su madre expresó sus sentimientos acerca de la muerte de Omaira. Es horrible, pero tenemos que pensar acerca de la vida. Voy a vivir para mi hijo, quien solo perdió un dedo. Debido a que el público se dio cuenta de la situación a través de los medios de comunicación, su muerte se convirtió en un símbolo de la incapacidad de los funcionarios que debían ayudar a las víctimas, quienes podrían haberse salvado. La polémica se desató después de las descripciones de escasez que se publicaron en los periódicos, desmintiendo lo que las autoridades habían indicado previamente, que habían utilizado lo mejor de sus suministros. Los trabajadores voluntarios dijeron que hubo una falta de recursos básicos como palas, herramientas de corte y extensores. El proceso de rescate se vio obstaculizado por las grandes multitudes y la desorganización. Un oficial de policía anónimo dijo que el gobierno debería haber dependido de los recursos humanos para aliviar los problemas y que el sistema de rescate estaba desorganizado. El ministro de Defensa de Colombia, Miguel Uribe, dijo: "Se entiende la crítica de los esfuerzos de rescate, pero que Colombia era un país subdesarrollado, que no tiene ese tipo de equipos". Nos vemos en el próximo video donde te estaré contando cosas muy interesantes.